Dios los bendiga, los saludo en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga, los saludo en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, quiero que nosotros el día de hoy analicemos algo respecto a las Sagradas Escrituras porque me parece importante un tema que aparece en Génesis, que en otras palabras aparece una discrepancia en cuanto al capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, porque habla de un orden diferente cada uno, así que esto ha llevado a diversas interpretaciones para diferentes teólogos. Entonces vamos a examinar un poquito esto. Cuando nosotros examinamos el capítulo 1 y el capítulo 2, podemos observar que el relato o el orden narrado en cada capítulo es diverso, hablándose de cómo Dios creó las cosas. En el capítulo 1 aparece un orden cronológico diferente al capítulo 2. Algunos estudiadores de las Sagradas Escrituras dicen que es una ampliación detallada ocurrida en el sexto día la que aparece en el capítulo 2. O sea que en el capítulo 2 aparece diferente, es porque ellos dicen que se está ampliando el sexto día. Pero cuando nosotros examinamos más exhaustivamente por medio de las Sagradas Escrituras, ahí no está diciendo que el capítulo 2 sea solamente del sexto día de la creación, sino que habla como de algo en su totalidad, en otras palabras, de una manera diversa al capítulo 1, pero habla de la totalidad de la creación de Dios. Entonces es bueno que analicemos por qué aparecen esta supuesta discrepancia. Otros afirman que ambos capítulos tienen propósito literario distintos. El primero describe la creación del universo y el segundo se centra en el hombre, ¿sí? Por eso Luis Carballosa, en su obra de Génesis, él dice que el hombre es la creación de Dios, o como lo presenta en el capítulo 2, que el hombre es la corona de la creación de Dios. Pero esto también suele mirar cuando miramos y examinamos el capítulo 2, que ese orden no está hablando de poner al hombre como la corona de la creación de Dios, está hablando es de otra cosa. Entonces tenemos que analizar por qué en Génesis aparece esta supuesta dicotomía en estos dos capítulos. También existe la llamada teoría documental o crítica literaria. Es la posición en que estos fueron autores o tradiciones de hombres diversos en épocas diferentes. O sea, que el capítulo 1 fue escrito por una persona o una tradición y el capítulo 2 fue escrito por otra persona o otra tradición diversa a la del capítulo 1, dando a entender que estos dos relatos a lo último se unieron en un libro que es el libro de Génesis, y no se pueden entender de una manera literal, sino que hay que entenderlos de una manera como simbólica, por así decirlo. Pero esto también no es coherente cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras. No es coherente porque yo personalmente creo que el que escribió el libro de Génesis fue Moisés, y escribió el capítulo 1 y escribió el capítulo 2, aunque en relatos diferentes o de una manera diversa, diferente, tenían un propósito más profundo en Dios. Eso tenemos que examinarlo. No sé si ya ustedes sabían esto. La
supuesta discrepancia que aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis. Vamos a examinar por qué hay una supuesta discrepancia. Cuando nosotros analizamos el capítulo 1 de Génesis, podemos observar en el primer día de la creación, porque ese día empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 3. Hay muchos autores que dicen que aquí hay una brecha del capítulo 1 al capítulo 3, aunque eso es otro tema en el cual se podrá tratar más adelante. Yo difiero con esta interpretación, porque yo veo en el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 3 que solamente aparece un día. Creo yo que esos días son días literales que se abordarán en otros videos, Dios mediante. Ahora bien, en ese primer día dice el versículo 1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? O sea que lo que Dios creó en ese primer día fueron los cielos y la tierra. Posterior a esto, sigue diciendo la escritura en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, perdón. Así que podemos observar que en este primer día Dios hizo los cielos, la tierra y la luz, y separó la luz de las tinieblas. Este es el primer día del capítulo 1. En el capítulo 2 podemos observar que la tierra estaba cubierta por agua, eso es lo que nos da a entender el capítulo 2. La tierra estaba cubierta por agua y Dios hizo una expansión que separó las aguas de las aguas. Esta expansión en su idioma original es raquía, y esa expansión se le dio un nombre, que se le dio el nombre de cielos, que es Shamayim. Esto tiene también una profundidad teológica cuando nosotros seguimos analizando las Sagradas Escrituras, pero ahorita no vamos a entrar en eso. En el tercer día dice la Escritura que Dios creó toda la vegetación. Primero, como la tierra estaba cubierta por agua, hizo Dios la tierra seca. En otras palabras, retiró las aguas para que hubiera tierra seca, con el propósito de empezar a implementar la hierba en la tierra. Esto se conoce como la biomasa vegetal. Así que en el tercer día Dios creó la tierra seca y la vegetación. En el cuarto día del capítulo 1 dice Dios que creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Nosotros entendemos que la lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna y las estrellas. Esto fue creado según el capítulo 1 en el cuarto día. El quinto día creó Dios los peces en el mar y las aves de los cielos. Todos los creó del mar, según lo dice la Escritura. Esto fue en el quinto día. Y finalmente en el sexto día creó Dios a los animales terrestres. Posterior a esto, al hombre, y dice la Escritura, a la mujer. Esto fue en el sexto día. Y el séptimo día dice Dios que descansó, reposó de la obra que había hecho en la tierra. Ahora bien, cuando nosotros nos profundizamos en el capítulo 2, podemos observar que hay una discrepancia o una posible discrepancia en el orden cronológico de la creación. Por eso es que muchas personas han sacado diversas enseñanzas y posturas referente a esto, diciendo que son textos diferentes, que no fueron escritos por autores
no fuera escrito por el mismo autor, sino por autores diferentes y que posteriormente se unieron en un libro. Vamos a observar qué es lo que aparece en el capítulo 2 para que estas personas crean en esto. Dice el capítulo 2, cuando nosotros analizamos, el versículo 5 dice lo siguiente, Génesis 2, 5. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Cuál es la visión que muestra el capítulo 2? Nos está hablando que no hay vegetación. No había necesidad de lluvia porque no había vegetación y porque aún no había hombre en la tierra. Esto nos lleva a mirar algo que el capítulo 2 nos habla de una manera diferente al capítulo 1, ya que el capítulo 1 nos habla de una tierra que estaba cubierta por agua, antes de la vegetación. Antes del hombre estaba cubierta por agua. En el capítulo 2 nos está hablando de una tierra ya como si estuviese preparada para la vegetación. En otras palabras, una tierra seca, lista para que ella produzca. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia o posible discrepancia que aparece en el capítulo 2. En el versículo 7 dice, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Entonces, según el capítulo 2, ¿cuál fue la primera creación de Dios? El versículo 4. E hizo Dios la tierra y los cielos. Lo mismo que aparece en el capítulo 1, pero aquí cambia el orden cronológico, ya que pone a la tierra antes que a los cielos. Posterior a eso, en el versículo 7, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra. Así que, mire el orden cronológico del capítulo 2. Empieza a ser diferente al del capítulo 1. Sigue diciendo la escritura, el versículo 8. Dice que el versículo 8, Dios hace la vegetación, hace un huerto y allá hace la vegetación. Así que posterior a la creación del hombre, hace la vegetación. Sigue diciendo el versículo 19, que Dios formó a los animales. Y ya no hace una diferencia como en el capítulo 1, que en el quinto día creó los peces del mar y las aves de los cielos, y el sexto día los animales, sino que unifica como si fuese en un mismo acto todos los animales, los terrestres, los acuáticos y las aves, ¿sí? Entonces mire que sí hay una diferencia. Ahora, posterior a los animales, la escritura nos dice que creó a la mujer. Entonces, ¿por qué es esta diferencia? Porque el capítulo 1 nos está presentando o nos está narrando la creación de una manera y el capítulo 2 nos está narrando la creación de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que pasó con el escritor de Génesis? ¿Por qué hizo esta diferencia o esta posible discrepancia? ¿Será realmente que hay una contradicción en estos dos capítulos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que hay una contradicción? Vamos a mirar. ¿O será que Génesis está presentando dos relatos incompatibles, dos relatos diversos, diferentes? ¿O será que está
presentando una falsa dicotomía, que es lo que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué este orden tan diverso, tan distinto? ¿O será que Dios tiene un propósito mucho más allá que no lo quería revelar por medio de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que quería hacer Dios? ¿Qué era lo que quería mostrar Dios? Ahora, si usted no sabía, estos dos capítulos son utilizados para aquellas personas que niegan que existe un Dios, las personas que se dicen ser ateas. Ellos utilizan estos dos capítulos y muchos más para negar y decir, vea que la escritura se equivoca. Porque en el capítulo 1 aparece otro relato diferente al capítulo 2, así que eso quiere decir que la Biblia fue escrita por hombres y sencillamente no concuerda. ¿Qué va a hacer usted cuando a una persona atea le salga a usted y le diga esto? ¿Usted cómo le va a responder? Porque aparentemente aparece una dicotomía. Pero nosotros tenemos que saber verdaderamente qué es, para, así como dice la carta de Judas, poder presentar defensa a nuestra fe. Yo escribí un libro referente a estos dos capítulos, porque estos dos capítulos en realidad no aparecen como una dicotomía, sino que cuando uno unifica estos dos capítulos, aparece un plan redentor de Dios que Él iba a hacer a través de toda la raza humana, en otras palabras, de toda la historia humana. Este libro se llama Los 7 días de la creación, el plan profético de Dios. Si ustedes quieren seguir conociendo un poco más respecto a esto, yo los invito para que me sigan, porque voy a estar compartiendo, la idea es, si Dios lo permite, seguir compartiendo videos respecto a este tema, porque en realidad esto es muy profundo y tenemos que entender y conocer por qué aparecen el capítulo 1 y el capítulo 2 como algo, como si fuera diferente, ¿sí? Una posible dicotomía. Y yo los invito para que ustedes también estudien, para que ustedes indaguen por qué quiere decir este capítulo o por qué aparece el capítulo 1 en un orden diferente al capítulo 2. Yo les voy a dejar la invitación para que continuemos con este tema. Previamente quería hacer como esta aclaración o mostrar que nos falta conocimiento, porque si ustedes lo tenían claro, déjeme decirle que yo no. Por medio de las escrituras he notado algunas aparentes dicotomías que nosotros, como personas que necesitamos profundizar mucho más en las Sagradas Escrituras, es necesario entender esto, para que nuestra fe no sea debilitada por las personas que quieren distorsionar el plan de salvación como lo presenta las Sagradas Escrituras. También tengo que ser coherente en que sé que hay doctrinas fundamentales que son necesarias para la salvación del creyente, y hay doctrinas generales que no necesariamente son para salvación. Por ejemplo, presenté algunos argumentos en cuanto a algunas posibles interpretaciones de estos dos capítulos, que no los condeno, no, porque ellos lo que están haciendo es bregar a entender las escrituras, pero es necesario que nosotros comprendamos exhaustivamente por medio del texto qué verdaderamente nos quiere decir, porque eso, aunque no es una doctrina fundamental, es una doctrina general que nosotros, cuando examinamos las Sagradas Escrituras, lo que quiere el apóstol Pablo es que nosotros no nos quedemos en las doctrinas generales, sino que profundicemos mucho más allá.
para llegar a la perfección, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito de las Sagradas Escrituras, que aquellos que quieren agradar a Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que yo les dejo este video para que ustedes lo examinen, ustedes también estudien por qué aparecen estas posibles discrepancias y para que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras. Si tienen comentarios referente a este video, referente a estos temas que se han tratado en este video, me gustaría que los dejen en los comentarios para analizarlos, para ver si alguien tiene una comprensión lógica en cuanto a esto, aunque obviamente yo ya tengo una interpretación conforme a las escrituras, sin salirme de las escrituras, que eso es lo que vamos a empezar a analizar, pero me gustaría saber si ustedes ya sabían de esto. Me gustaría saber ustedes si sabían qué opinaban referente a esto, porque es bueno que aprendamos cada uno. Que el Señor Jesús me lo siga bendiciendo.